La madrugada tiene un silencio distinto. No es el mismo silencio de la noche ni el de la mañana. Es un silencio más profundo, más pesado, como si algo estuviera esperando. A esa hora, cuando casi todos duermen, la mente está más vulnerable y los sentidos parecen exagerar cada sonido, cada sombra, cada movimiento. Muchas personas coinciden en lo mismo. Lo que ocurre después de las 3 de la mañana no se siente normal. Hay quienes aseguran que no fue un sueño, que estaban completamente despiertos. Otros dicen que lo sintieron antes de verlo, como una presión en el pecho, una incomodidad difícil de explicar. Lo cierto es que estos relatos solo ocurren en la madrugada, cuando el mundo parece detenido y algo invisible comienza a moverse. ¿Por qué las 3 de la mañana? En el folclore y en muchas tradiciones, esta hora es conocida como la hora del diablo o la hora muerta. Se dice que es el momento de máxima actividad paranormal, una burla impía a las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Cristo. Es un momento en el que la barrera entre nuestro mundo y lo desconocido se vuelve más delgada que nunca. No importa tu fe o tu escepticismo, esa hora carga con un peso histórico y una resonancia que no se puede ignorar. La ciencia trata de explicarlo con ciclos de sueño REM y la liberación de melatonina, pero para la persona que está allí, despierta en el frío silencio, la explicación se siente insuficiente. El miedo a lo desconocido se magnifica. Un simple crujido de la casa se convierte en un paso. Un cambio de presión en el oído se siente como un susurro. Es una experiencia profundamente personal, donde la soledad de la noche nos obliga a confrontar nuestras ansiedades más profundas. Es la hora en que uno se pregunta, ¿estoy realmente solo? Muchos de los que han pasado por este trance afirman que después de las 4 a.m. la sensación desaparece. El peso se levanta, el mundo comienza a respirar de nuevo y el amanecer promete un retorno a la normalidad. Pero la memoria de esas horas, de ese silencio distinto, permanece. Y cada noche, al acostarse, la pregunta persiste. ¿Qué era eso que estaba esperando? Y lo más importante, ¿volveré a despertar a las 3? El primer relato ocurrió en una casa común, en un barrio donde nunca pasaba nada extraño. La persona que vivía allí se despertó exactamente a las 3:17 de la mañana. No hubo ruido, no hubo pesadillas. Simplemente abrió los ojos con la sensación clara de que no estaba sola. El aire se sentía más frío y el silencio era tan absoluto que resultaba incómodo. Desde su cama podía ver la puerta del pasillo. Estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado antes de dormir. No se movía, pero algo en esa abertura le provocaba un miedo difícil de describir. No era pánico, era una sensación lenta, creciente, como si el miedo se arrastrara por la habitación. Un miedo que no venía de fuera, sino que parecía haber estado incubándose silenciosamente en las esquinas de su propia mente. Era la misma sensación que lo había asaltado antes, la misma duda corrosiva. Y si nunca se había librado realmente de esa cosa. Recordó aquella noche de verano, el primer indicio, un ruido seco en la planta baja, una puerta que se cerraba con lentitud. Estaba seguro de que había sido solo el viento, pero al bajar no había ninguna ventana abierta y la llave de la cerradura estaba girada. Y luego vino el recuerdo más claro, el que siempre volvía a él. Una tarde, mirando por la ventana, la figura alta e inmóvil al final de la calle. Se quedó allí observando y por un momento pensó que era solo un vecino, pero cuando parpadeó se había esfumado, sin haber visto ni oído un solo movimiento. Lo peor era el recuerdo del tacto, la sensación de un frío antinatural que se deslizaba por su piel una madrugada, un roce gélido que duró apenas un instante, pero que le dejó los huesos helados. Era la prueba de que no estaba solo, de que la presencia no era imaginación. Ahora todos esos recuerdos convergían en esa estrecha franja de oscuridad que ofrecía la puerta. El silencio
era una máscara. La criatura estaba allí y había esperado pacientemente el momento perfecto. Y mientras el miedo se convertía en una oleada fría y punzante, el personaje supo que tenía que moverse. Tenía que enfrentar lo que estaba al otro lado, antes de que lo que estaba al otro lado decidiera entrar. Intentó convencerse de que era su imaginación. Cerró los ojos durante unos segundos, respiró hondo y trató de relajarse. Pero cuando volvió a mirar, la puerta estaba un poco más abierta. No escuchó pasos, no escuchó respiración. Solo ese cambio sutil que no debería haber ocurrido. Fue entonces cuando escuchó algo. No era un sonido fuerte, ni un golpe. Era como un roce suave, casi imperceptible, proveniente del pasillo. Algo que no caminaba, sino que se deslizaba lentamente. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Y una idea se le clavó en la mente. No debía levantarse de la cama. Los músculos estaban tensos, pero la mente gritaba una orden simple: quietud. La lógica se enfrentaba al instinto. Levantarse era exponerse, pero quedarse era esperar la inevitabilidad. Cada fibra de su cuerpo luchaba por huir, pero una voluntad ajena y fría lo retenía. Y luego vinieron las voces. No eran palabras. Eran susurros que se deslizaban por debajo de la puerta y se enroscaban en su oído, demasiado cercanos, demasiado ásperos. Eran promesas de dolor, en un lenguaje que no entendía, pero cuyo significado era inconfundiblemente maligno. La persona tembló, la boca se le secó. El roce se detuvo, justo al borde de la puerta. Podía sentir la presencia pesada y expectante al otro lado. El silencio volvió, pero era un silencio preñado de amenaza. Era el sonido de la cosa conteniendo la respiración, si es que respiraba. Entonces, en el estrecho hueco de la puerta, una sombra se hizo más densa. No era la sombra de la luz de la calle, sino una ausencia de luz total. Y por un microsegundo juró ver el filo de una uña larga y curva asomarse por la abertura. El pánico se disparó. No debía moverse. Y lo entendió. No era que no debiera levantarse de la cama, era que no podía moverse. Estaba atrapado. Permaneció inmóvil durante varios minutos, observando la densa oscuridad del pasillo. La respiración se le aceleró, sintiendo el frío sudor en la nuca. El ruido había comenzado débilmente, un arrastrar suave, como una tela sobre madera que venía del final del corredor. Pero cesó de pronto, de manera antinatural, como si esa cosa se hubiera dado cuenta, en ese mismo instante, de que estaba siendo observada. El silencio regresó, pero esta vez se sentía más denso, más cargado, como un peso físico aplastando su pecho. Se obligó a no moverse, a no respirar audiblemente, a esperar el primer rayo de luz. Cuando finalmente amaneció, el alivio fue un golpe físico. Revisó cada rincón de la casa con una paranoia metódica. No había nada fuera de lugar, ninguna puerta forzada, ningún objeto movido. Intentó convencerse de que era solo el estrés, una pesadilla lúcida. Pero la verdad es que el terror se había quedado. La luz del sol solo servía para postergarlo. Desde esa madrugada se ha instalado una rutina oscura. Invariablemente, a las 3 o 7 de la mañana, se despierta sin despertador, con el corazón latiéndole como un tambor, y la misma sensación helada. Ese algo sigue ahí al acecho, esperando que vuelva a abrir los ojos. La luz del día ya no es suficiente para borrar la certeza de que nunca más estará solo en su propia casa. Vive en un estado de constante vigilancia, y lo más inquietante es que, navegando por foros nocturnos, ha descubierto que este patrón de ruido que cesa y despertar a la misma hora no es un caso aislado. Hay otros, y sus historias son mucho peores.